Bienvenidos al canal de Análisis Técnico de Trade. Ya tocaba retomar esos vídeos del resumen semanal después de estas 2 semanas de parón. Así que creo que el vídeo de hoy va a ser muy interesante porque tenemos que comentar todo lo que ha sucedido esta semana. Como siempre, al principio haré un comentario de la sensación que tengo ahora mismo en los mercados. Comentaremos esa hoja de ruta, a ver si se va acercando, si va ganando mayor probabilidad, y también comentaré algo que me ha llamado bastante la atención durante estas vacaciones. También quiero que vosotros me comentéis si tenéis esa misma sensación. Luego veremos esos análisis, luego veremos esos índices. Luego veremos análisis técnico de los índices que normalmente solemos analizar, a ver en qué situación se encuentran, porque aunque como comentábamos ayer, en Europa nos seguimos manteniendo en ese movimiento lateral, en Estados Unidos está empezando a haber movimientos interesantes y quizás era el ingrediente que nos faltaba para quizás ver un movimiento conjunto del mercado. Lo veremos en ese apartado del análisis de los índices, además de esos activos que también nos dan una pista de qué está sucediendo en el mercado. También veremos todos esos datos que me han llamado la atención de Twitter durante esta última semana. Y por último veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, que hay unas cuantas bastante interesantes, por cierto. Así que bueno, vamos con el vídeo de hoy, que como os digo, creo que va a ser muy interesante. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues para hacer un repaso, para recordar que comentamos que consistía esa hoja de ruta o ese escenario que quizás deberíamos valorar para los siguientes meses, donde estamos ahora mismo, era que quizás en estos meses de verano, en el mes de julio, principios de agosto, podríamos llegar a ver una caída en los mercados basada principalmente en la que parece que se está alargando esa bajada de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque parece que aunque la inflación se esté conteniendo, parece que no es lo más importante ahora mismo, y quizás donde está poniendo el foco la Fed es en esos datos del desempleo y en ver si la economía de Estados Unidos se enfría de forma importante o no para bajar los tipos de interés de emergencia. De momento, ¿qué estamos viendo? Pues precisamente eso, estamos viendo cómo la inflación se está conteniendo, pero no parece razón suficiente para ya empezar a bajar los tipos de interés. Y mientras estamos viendo que los datos del desempleo no están siendo positivos, tampoco están siendo tan malos como para bajar de forma anticipada los tipos de interés. Esta próxima semana tenemos decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y principalmente lo que se cree o la previsión es que se mantengan para que ya en el mes de septiembre se bajen los tipos de interés. Pero ha habido algunas voces ya esta última semana en las que se ha comentado que quizás incluso podrían bajar los tipos de interés en Estados Unidos esta semana. Veremos si esa es la razón por la cual hemos visto ese último rebote al final de la semana, y si al final esta próxima semana no se bajan los tipos de interés, es un jarro de agua fría para las bolsas. ¿En qué consistía esta hoja de ruta o en qué nos basábamos para llegar a pensar eso? Pues bueno, si el mercado empieza a pensar que van a bajar los tipos de interés ahora en el mes de julio o quizás de forma cercana y luego no se bajan, quizás el mercado se lo tome bastante mal, y ahí que viésemos esa corrección hasta mitad de agosto aproximadamente, y luego a partir de ahí, cuando ya esté totalmente descontado que en septiembre se empiezan a bajar los tipos de interés, quizás porque los datos económicos no empiezan a acompañar o empiezan a ser un poquito más feos. Recordad que la tasa de desempleo en Estados Unidos ya se sitúa por encima del 4% y no parece que sea algo puntual, pues quizás a partir de ahí es cuando empieza a rebotar la bolsa. ¿Por qué? Porque se piensa que con esa bajada de los tipos de interés se aliviará un poquito la presión del endeudamiento en Estados Unidos, y eso podría llegar a ser positivo. Pero cuidado, porque la segunda vuelta que podemos coger de ese dato es que a lo mejor la economía se está enfriando más de la cuenta, y aunque en un primer momento pueda parecer que la bolsa se la toma bien y veamos ese rebote de nuevo a máximos o muy cerquita de esos máximos, puede que luego la realidad en la economía sea totalmente diferente y nos lo acabemos tomando bastante mal. Es decir, precisamente lo contrario cuando se empezaron a subir los tipos de interés. Fijaros que antes de subir los tipos de interés, lo que se comentaba es que si subía los tipos de interés, dado el nivel de endeudamiento que había tanto en Europa como en Estados Unidos, la economía lo iba a pasar muy mal. Y vimos cómo cuando se empezaron a subir los tipos de interés, la bolsa cayó. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba es que la economía iba a quebrar totalmente, pero luego se vio cómo la economía se mantenía, y el mensaje que estaba lanzando la Fed es que se podía mantener la subida de los tipos de interés porque la economía estaba fuerte y había que hacer frente a la inflación. Eso la bolsa se lo tomó bien porque parece que el mercado era
positivo y la bolsa subió. Ahora podría pasar exactamente lo contrario, aunque se piense que en un primer momento puede ser positivo esa bajada de los tipos de interés, si luego el mensaje que están lanzando es que se bajan los tipos de interés porque la economía está empezando a flojear, puede que la bolsa lo acabe pasando bastante mal y eso podría desencadenar quedas muy importantes como las que veíamos ya hace unos cuantos años atrás. Y eso ya serían palabras mayores, no sería una simple corrección. Eso es lo que ha pasado normalmente. Esto lo hilábamos también con esos bonos a 10 años en Estados Unidos, cuando veíamos que se formaba un pico, como el que ya habíamos visto anteriormente, una corrección, luego volvíamos a repuntar, pero esa tasa ya no superaba el pico anterior y a partir de ahí empezamos a corregir. Cuando perdíamos ese suelo que se situaba ahora mismo en la zona de los 3,90, el tanto por ciento que tenía la deuda a 10 años en Estados Unidos, es cuando podría llegar la bajada de los tipos de interés más importante y quizás la bolsa empezase a tomar un poquito mal. De momento estamos un poquito lejos, de ahí que nos dé la oportunidad a quizás ver esa continuidad en la corrección que parecería que está comenzando esta semana y la semana anterior, y luego a partir de ahí, cuando se bajen los tipos de interés, ver esa última subida para luego comenzar a corregir de forma importante. Así que bueno, este sería el resumen de esa hoja de ruta que venimos comentando en los últimos meses. Creo que la primera vez lo comenté por el mes de mayo, finales de mayo, principios de junio, que era lo que podría llegar a suceder o que era un escenario que deberíamos valorar. En Europa parecía que iba acorde a todo ello por el movimiento que veíamos en los índices, pero parecía que en Estados Unidos no quería acompañar y seguíamos viendo subidas, pero ya como decimos, en las 2 últimas semanas hemos empezado a notar debilidad en Estados Unidos. También es verdad que la sobrecompra era muy alta, la subida estaba siendo muy continua y se necesitaba una corrección importante, o por lo menos una corrección, donde vamos a ver si la caída va a llegar a ser quizás lo demasiado importante para marcar esa hoja de ruta, para dar mayor probabilidad a la hoja de ruta. Lo vamos a ver en el análisis técnico de los índices que veremos posteriormente, pero de momento parece que va ganando una mayor probabilidad. Luego lo veremos más a fondo. ¿Y qué es lo segundo que quería comentar con vosotros antes de comenzar ya más a fondo con esos datos que he visto interesantes en Twitter? Pues bueno, como os comentaba, antes de irme de vacaciones decía que tenemos que ser una especie de espías y fijarnos en la situación económica que tenemos alrededor, y que ahora era una época muy buena porque llegaba el verano. El verano es esa época en la que todo el mundo se va de vacaciones y vemos el poder que tienen de consumo y vemos si en realidad la gente está fuerte o no económicamente, y eso nos puede dar una pista de qué puede acabar sucediendo con la situación económica. Y yo os voy a contar mi experiencia. He estado de vacaciones estos días y la verdad que me he encontrado que, como veníamos viendo en los últimos años, sigue habiendo bastante gente de vacaciones, es decir, no se nota una caída espectacular de gente que haya en ese lugar de vacaciones, es decir, eso podría llegar a ser positivo. También es cierto que en donde he estado había bastante turista extranjero, es decir, no representa de forma cierta cómo está el nivel económico español, pero sí que ha habido algo que me ha llamado la atención y que lo puedo diferenciar de forma totalmente clara a lo que he visto en los últimos años, y es un detalle bastante importante. En los 2-3 últimos años, cuando me he ido de vacaciones después de la época del COVID, cuando ya podíamos salir a la calle, era muy complicado llegar a reservar un sitio para comer. Es decir, era totalmente imposible, totalmente impensable querer ir a un sitio que quizás sea un poquito más popular, ir a cenar o ir a comer, reservar el mismo día. Era totalmente imposible que encontráramos una mesa. Incluso tendrías que llamar 3, 4, 5 días antes y muchas veces no encontraba sitio. Bien, pues este año no me ha sucedido eso. He llamado incluso el mismo día, un par de horas antes, para cenar, y siempre había sitio en diferentes locales o restaurantes que suelen ser bastante conocidos en la zona en la que he ido y que normalmente no se suele encontrar sitio, o que son sitios que a lo mejor no reservan, pero suele haber mucha cola, y no había esa espera. Es decir, ojito, porque aunque sí que podemos decir que la gente se sigue yendo de vacaciones, porque yo creo que el volumen de turistas sigue siendo bastante importante, la sensación que he tenido es que a lo mejor el consumo ya no está siendo tan alto. Es decir, me voy de vacaciones, sí, pero ya no voy todos los días a comer por ahí, ni voy a cenar todos los días por ahí. Me doy una vuelta, me tomo un helado, me tomo una Coca-Cola y me voy a cenar a casa. Por lo tanto, cuidado, porque esto puede ser una señal de debilidad, de que a lo mejor
el ahorro de las familias está empezando a pasarlo un poquito mal, y aunque no nos queremos quitar de esas vacaciones y de irnos a la playita, a lo mejor quizás hay algunos caprichos que antes nos podíamos dar que ahora ya no nos podemos dar, y a lo mejor estamos empezando a recortar por algún lado. Y además, esto lo he visto casualmente también por Twitter, de gente que lo comentaba, que sitios que anteriores años había bastantes turistas, ahora ya no había tantas turistas. Playas que quizás estaban totalmente abarrotadas, ya no estaban abarrotadas. Restaurantes que antes no se podía cenar de la gente que había, ahora se podía cenar tranquilamente. Por lo tanto, creo que es una perspectiva que no solo he tenido yo, sino que también está viendo más gente. Así que vosotros, si ya os habéis ido de vacaciones, pues también comentarme a ver qué experiencia habéis tenido o qué sensación tenéis, porque creo que va a ser muy importante para notar quizás esa temperatura o de que tenemos en la economía, para saber si todavía estamos de verdad como un cohete, o a lo mejor ese cohete está empezando a descender. Bueno, vamos a continuar con esos datos interesantes que he podido rescatar por Twitter esta semana. El primero de ellos es lo que comenta Pablo Gil, y dice que algunos economistas hablan de que la Fed quizás podría bajar esta próxima semana los tipos de interés, es decir, no esperar al mes de septiembre, sino que en el mes de julio se empiecen a bajar ya los tipos de interés. ¿Esto qué podría significar con esa hoja de ruta? Pues cuidado, porque a lo mejor esto podría significar que la corrección ahora mismo estaría llegando a su fin y ya podríamos empezar ese repunte por esa euforia de que se bajan los tipos de interés. Lo que quizás hay muchos inversores que no descuentan es que el verdadero riesgo de esa subida de los tipos de interés no es tanto cómo se suba, sino cuánto tiempo se encuentra en la parte alta los tipos de interés, ya que quizás una bajada del 0,25, del 0,50 no va a arreglar absolutamente nada de todas aquellas empresas que han estado de forma importante endeudándose en los últimos años a unos tipos de interés muy bajos, y que con esa subida de los tipos de interés ahora ya se están empezando a endeudar a unos tipos mucho más altos, y que con una bajada del 0,25, del 0,50 no van a solucionar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque han estado durante mucho tiempo los tipos de interés muy altos, y esa deuda que quizás tenían en el medio o largo plazo ya está empezando a coger unos tipos de interés bastante más altos. Por lo tanto, cuidado con esas expectativas positivas con esa bajada de los tipos de interés, porque a no ser que fuera totalmente vertical, podría hacer bastante daño aún así a las empresas esta subida de los tipos de interés que habíamos visto durante el último año y medio aproximadamente. Vamos con el siguiente de los datos, que es de Javier del Valle, y me parece el más interesante que vamos a traer esta semana. ¿Por qué? Porque lo que comenta es que la desinversión de la curva ya está llegando quizás al gráfico que estamos viendo por delante. Lo que está comparando es la deuda a Estados Unidos a 10 años con la deuda a 2 años. Se considera que cuando el tipo de interés de la deuda a 10 años ya se encuentra por encima de esa deuda a los 2 años, es cuando se desinvierte la curva. ¿Y qué podemos sacar en conclusión de este dato, de este gráfico? Pues que normalmente cuando se produce esa desinversión de la curva es cuando llega la fase correctiva en los mercados. Lo que normalmente se ha comentado es que cuando se invierte la curva, es decir, cuando los tipos de interés a corto plazo son más altos que los tipos de interés a largo plazo, eso puede ser malo y eso acaba provocando una recesión económica. Eso es lo que se dice que normalmente sucedió en anteriores ocasiones. Pero cuando vemos que se desinvierte esa curva, es cuando en realidad los mercados ya tienen muy poquito recorrido al alza, y es cuando llega la corrección. Es la conclusión más clara que podemos sacar, porque es lo que ha pasado anteriormente. Por lo tanto, cuidado con esta lectura, porque quizás se ha dicho que cuando se invierte la curva es cuando llega la caída de las bolsas, pero en realidad el punto crítico llega cuando se empieza a desinvertir la curva, porque es cuando ya tendríamos la tormenta encima de nosotros. Vamos con el siguiente de los datos, que es de Charlie Vilello, y también es muy interesante. Lo que nos dice es que las small cap han subido un 7% en los últimos 10 días, mientras que las empresas más grandes de Estados Unidos han bajado un 4%, y que está provocado el spread más grande en la historia. Sí, es verdad que la historia, bueno, aquí estamos viendo los últimos 24 años, desde junio del 2000, pero la verdad que nunca anteriormente habíamos visto este spread tan alto. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Pues bueno, hay que tener en cuenta que
las grandes empresas en Estados Unidos habían subido de forma muy vertical, las Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, todas estas empresas. Entonces ya el mercado considera que están bastante sobrevaloradas, que se han dejado de lado empresas más pequeñas, sale el dinero, hay una rotación de esas empresas más grandes, las empresas más pequeñas, y por eso se produce este movimiento. ¿Esto cuándo se suele dar? Cuando se considera que el mercado está bastante inflado, bastante sobrecomprado, y suele suceder también al comienzo, o quizás al final, mejor dicho, de esa fase alcista en los mercados, cuando hemos visto una especulación alcista bastante alta. Vamos con el siguiente de los datos, que es de José Luis Cárpatos, y fijaros que va relacionado con el anterior. Lo que nos dice es que ha habido un récord histórico de pérdida de capitalización de los 7 magníficos en un día, el día 24 de julio. Nunca se había perdido tanta capitalización. Por lo tanto, cuidado, porque aquí estamos viendo clarísimamente esa rotación de los activos que se consideraban que eran totalmente seguros que iban a seguir subiendo, y como ya estamos viendo en algunas acciones de estos 7 magníficos, las caídas están empezando a ser bastante importantes. ¿Será una simple corrección o será algo peor? Puede que lo que veamos en el análisis de los índices nos dé alguna pista. Vamos con el siguiente de los datos. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que cada vez que el RSI en el Nasdaq ha llegado a esa zona de los 34 en tendencias, ojo, en tendencias alcistas a largo plazo, ha sido bastante positivo en los siguientes meses. Y nos dice que hubo una excepción en el año 2022 cuando los siguientes 3-6 meses no fueron positivos, es decir, ahí vimos una corrección bastante más importante. Evidentemente, cuando vemos una tendencia alcista a largo plazo y el RSI cae y se acerca a esa zona de sobreventa, si mantenemos esa tendencia alcista a largo plazo, es una buena ocasión para comprar. ¿El riesgo dónde está? En que a lo mejor ya se esté finalizando esa tendencia alcista a largo plazo. En ese caso, cuidado, porque ver un RSI un poquito sobrecomprado o acercándose a la zona de sobreventa no nos garantizaría que se va a dar la vuelta, pero evidentemente tendencias alcistas esto funciona bastante bien. Vamos con el siguiente de los tweets también de José Luis Cárpatos. Y fijaros, esto ha sido muy curioso cuando he visto el gráfico, que me ha llamado muchísimo la atención. La correlación que hay entre que Trump gane las elecciones y el comportamiento de la bolsa. Parece que lo que el mercado quiere es que Trump gane las elecciones. Fijaros que la correlación es totalmente clara. Cuando vemos que las probabilidades de que Trump gane, la bolsa se dispara o continúa subiendo, y cuando las probabilidades descienden, la bolsa cae. ¿Por qué? Porque yo creo que el mercado está apostando a que Trump no va a dejar caer a los mercados. Y quizás era su lema que veíamos cuando él estaba gobernando, y que va a hacer todo lo posible para que el mercado no caiga. Veremos a ver si esto se acaba cumpliendo o no, tanto si gana Trump como si Trump impide, si viene una recesión económica, que caigan los mercados, o si quizás es capaz de impedir que llegue una recesión económica con este aura que tenemos ahora mismo en la economía. Y vamos con el último de los tweets, que es de Héctor Chamizo, y merece la pena recordarlo para no olvidar cuál puede ser uno de los riesgos más importantes que tenemos ahora mismo de la economía, y es el coste de la deuda en Estados Unidos. Como dice Héctor Chamizo, y tiene toda la razón, el coste de la deuda en Estados Unidos parece que es un cohete que no tiene fin, y parece que no hay marcha atrás. Y fijaros, es real, es que la subida del endeudamiento en Estados Unidos, ese coste de la deuda, ha sido totalmente brutal. Nos estamos acostumbrando, y este es el riesgo que tenemos, a que nos sigamos endeudando y parezca que no pasa nada, y nos endeudamos más, y ya incluso se cumple la idea de que no pasa nada, que si necesitamos gastar más, pues nos endeudamos más y no pasaría absolutamente nada. Y cuidado, porque cuando los riesgos les normalizamos y no empezamos a tomar medidas para paliarlos, es cuando llegan verdaderamente los problemas. Por lo tanto, ojito, esto no hay que perderlo de vista. Bien, vamos a comenzar quizás con la parte más importante de este vídeo, que va a ser el resumen o el análisis técnico de los índices que solemos analizar, y que quizás nos van a dar bastantes pistas o vamos a sacar bastantes conclusiones de a qué escenario nos podemos enfrentar en las próximas semanas. Como siempre, comenzaremos por el IBEX 35 y vamos a ver dónde estamos ahora mismo. La verdad que lo habíamos dejado hace 15-20 días aproximadamente, y que decíamos ahí, pues bueno, que mientras nos mantuviésemos sobre la media móvil
de 70 sesiones y tampoco consiguiésemos superar la zona de los 10.180 puntos, 10.200 puntos con claridad, nos seguiríamos manteniendo el movimiento lateral. Fijaros cómo ha habido alguna que otra sesión en la que parece que ha intentado romper al alza, pero rápidamente hemos vuelto a entrar en el redil. ¿Qué pasa? Que ahora estamos viendo cómo la media móvil de 70 sesiones está ya por encima de ese suelo que teníamos en un primer momento en la zona de los 10.950, aproximadamente 10.900. Entonces está presionando al alza la cotización. Eso puede ser positivo, quizás para ver la ruptura por la parte alta y quizás volver a poner los objetivos o ese objetivo en la zona de máximos o incluso por encima de ellos, pero también es un riesgo porque a poquito que veamos una corrección podemos encontrarnos por debajo de la media móvil de 70 sesiones y como ya sabéis eso podrá llegar a ser muy negativo. Fijaros como esta semana de nuevo hemos probado la media de 70 como soporte, la sesión del jueves y rebotó. La semana anterior pasó exactamente lo mismo, por lo tanto seguimos en ese mismo movimiento. Como decimos, si rompemos la parte alta, podríamos dar continuidad a la larga tendencia alcista y estaríamos viendo un movimiento muy parecido al que veíamos por aquí durante el mes de enero y el mes de febrero de este año. El riesgo donde estaría en perforar la media 70 e irnos de nuevo a los mínimos que veríamos a principios de julio. Eso ya sería bastante complicado de remontar y nos podría marcar que la caída puede ser más importante. ¿Dónde poníamos el siguiente objetivo? Pues decíamos, cuidado, si pierde la media 70, algo que no ha sucedido desde finales del verano pasado, podríamos empezar a corregir de forma más importante hasta la zona de los 10.300 puntos. Y eso sería muy peligroso para la tendencia alcista en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque recordad, en esta subida que tenemos por aquí, la última parte de la subida que teníamos entre abril y junio, se formó una clara divergencia. De momento esa divergencia que nos está marcando una simple corrección, un movimiento lateral de consolidación, pero si empezásemos a corregir por debajo de la zona de 10.959 y ponemos el objetivo en los 10.300, perforaríamos el suelo de la divergencia y eso nos marcaría que a lo mejor la tendencia alcista ha llegado a su fin y eso nos podría marcar que aunque luego veamos un rebote, fuese ya para formar un nuevo máximo creciente, nuevo máximo decreciente de la tendencia alcista y ya ponerla a fin y poner lugar al comienzo de una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Vamos a ver también el gráfico semanal, también teníamos esa divergencia que era bastante peligrosa, fijaros, y al igual que veíamos en el gráfico diario, si perforamos esa zona, en este caso lo hemos situado a cierre los 10.686 puntos, esa divergencia se cumpliría de forma ya totalmente cierta y podríamos dar lugar a una tendencia bajista quizás importante en el largo plazo. Fijaros, aquí se ve muy bien esa resistencia a los 10.220, podríamos decir 10.300, donde también podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones en el gráfico. Fijaros cómo las bandas de Bollinger se han estrechado, han hecho esa especie de abrazo. Eso que da lugar normalmente a movimientos laterales como el que estamos viendo ahora mismo. Fijaros cómo el MAC se sigue situando con señal de venta. Por lo tanto, de momento seguimos en ese movimiento lateral, pero con las alertas totalmente encendidas. Y en gráfico mensual, porque ya nos acercamos al final de mes, fijaros cómo la vela que está dejando prácticamente esta indecisión. Lo positivo, que aunque hemos visto ese toquecito a la media móvil de 6 sesiones, que podría ser su soporte principal en el más corto plazo dentro de un gráfico mensual, ha actuado como soporte y desde ahí hemos rebotado. Quizás si perforamos esa media móvil de 6 sesiones, que es donde estarían los mínimos que comentábamos en el gráfico diario del movimiento lateral, es cuando pondríamos en riesgo toda la tendencia alcista. Vamos a seguir con el DAX, situación muy parecida a la del IBEX 35, vemos cómo se mantiene en ese movimiento lateral. Aquí incluso vimos un ataque muy cercano a la zona de máximos, al superar esa zona que decíamos clave alrededor de los 10.460, pero rápidamente volvió a corregir. Y fijaros cómo el volumen parece que se incrementó. Y luego, esta semana hemos visto un rebote, pero fijaros como en el rebote el volumen ha sido mucho más bajo que en las caídas que veíamos la sesión del miércoles y del jueves. Eso cuidado, porque puede ser bastante negativo y nos puede decir que la verdadera fuerza ahora, o quien puede mover el mercado de forma importante, es la oferta, y eso sería bastante negativo. Pero de momento estamos en ese movimiento lateral sobre la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, no podemos anticiparnos a los acontecimientos. En el gráfico semanal, fijaros cómo la vela también ha sido totalmente indecisión, teníamos esa divergencia que puede dar lugar a un movimiento lateral o a un
una corrección más importante, quizás para poner fin a la tendencia alcista en el medio y largo plazo. De momento tenemos movimiento lateral. Y en el gráfico mensual también teníamos divergencia que se sigue manteniendo, ni la hemos roto ni se ha confirmado, hasta que no perdamos el suelo que tenemos por aquí, los 10.678 puntos. En caso de que se rompa esa zona, ¿dónde nos iríamos? Pues si cogemos el gráfico semanal, lo vemos muy bien, perdiendo esta zona de aquí. La siguiente zona de soporte estaría los 10.000 en los 16.960, pero no habría que descartar ir a hacer un pullback a los antiguos máximos en esa resistencia tan importante en los 16.400 puntos. Vamos ya con Estados Unidos. Aquí ya sí que hemos empezado a ver cositas un poco diferentes. Fijaros cómo al principio de la corrección y luego dar lugar a ese movimiento lateral en el IBEX 35 y en el DAX en Europa principalmente decíamos que el Dow Jones iba muy a la par, pero fijaros cómo se ha desligado de estos dos índices en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque nos hemos ido a marcar nuevos máximos históricos en el gráfico. Y fijaros cómo el RSI se disparó totalmente. Y quizás ahora mismo es el índice que mejor pinta tiene. ¿Por qué? Porque teníamos esa resistencia, los 40.000 puntos, que eran esos máximos, y fijaros, vamos a ponerla ahora como soporte, hemos visto un pullback hasta esa zona y hemos vuelto a rebotar. Eso es muy, pero que muy buena señal. El riesgo que el rebote principalmente ha llegado en la sesión del viernes, porque lo que pasó el jueves fue espectacular en Estados Unidos, hubo muchísima volatilidad, y fijaros cómo el viernes el volumen fue muy bajito. Habíamos tenido señal de venta y parece que se intentaba recuperar en la sesión del viernes, pero todavía no hemos visto señal de compra de nuevo. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si consigue consolidar ese pullback a la antigua zona de máximos para volver a repuntar y mantener la tendencia alcista. Como os digo, creo que es el índice que mejor pinta tiene ahora mismo por el movimiento que ha hecho esta semana con ese pullback, donde ha actuado como soporte en la antigua zona de resistencia de máximos y ha vuelto a repuntar. En el gráfico semanal, pues fijaros, ojito, esa divergencia se sigue manteniendo. Sí que es verdad que la vela que ha dejado esta semana podríamos llegar a pensar que es buena, cerca de hacer ese martillo, pero fijaros la vela que dejó la semana anterior, esa cola tan larga. Por lo tanto, hasta que no superemos los máximos, no podemos decir que se consolida esa nueva subida en el gráfico. Fijaros, como decimos, esa divergencia se mantiene. ¿Dónde pondría en riesgo toda la subida? Si perdemos los 38.000 puntos aproximadamente. Si los perfora, ¿dónde nos podríamos ir? A la antigua zona de máximos anterior del año 2022, los 36.565. Luego vamos a sacar conclusiones de todo esto, pero vamos a ir primero analizando los gráficos uno a uno. Vamos a ver el gráfico mensual también. Y de momento la vela que está dejando es positiva, marcando un nuevo máximo creciente, pero también cuidado. Antes, fijaros, decíamos, vamos a quitar esta divergencia de aquí, que tenemos una divergencia muy larga. Y que decíamos, bueno, esa divergencia la iremos viendo ya con el tiempo si nos quiere decir algo o no. Pero ahora, en los últimos meses, con la subida que estamos viendo, se ha formado una nueva divergencia. Fijaros que aquí, en este movimiento, hubo algunos índices que sí formaron divergencias. Y en el Dow Jones no llegamos a ver esa divergencia. Y dijimos, podemos ver una corrección para luego volver a subir y ver esa divergencia, que va a ser la divergencia verdaderamente peligrosa porque va a ser un periodo de tiempo más corto y quizás es más fiable y quizás se va a alejar más de esa zona de sobrecompra, de fortaleza de la subida por encima de 70 y que nos marcaría el final de toda la subida. Y fijaros cómo ahora mismo la zona en la que estamos ahora mismo es por debajo de los 65, es decir, lejos de la zona de 70 y se ha formado una nueva divergencia. Por lo tanto, ojito al dato. Ojito al dato con esta divergencia. A ver, hay que tener en cuenta, la clave va a estar en el cierre mensual, es decir, si a comienzos de esta semana creo que quedan 2-3 sesiones para que finalice el mes, quedan exactamente 3 sesiones. En estas 3 sesiones damos continuidad al rebote que veíamos a final de esta semana, en la sesión del viernes, vamos a cerrar prácticamente máximos. Y eso va a ser muy positivo, porque aunque tengamos a lo mejor una divergencia, nos va a indicar que podemos seguir manteniéndonos al alza, porque la fortaleza es clara. El riesgo donde está en ir corrigiendo de nuevo y acercarnos a los máximos de cierre que veíamos en la vela de marzo, es decir, cerca de los 39.800 puntos. Por lo tanto, conclusión, tiene que ser clave mantenernos por encima de los 40.000, incluso cerrar la zona actual yo creo que sería positivo. Cerrar por debajo de los 40.000 o justamente los 40.000, ojito, porque dejaría una cola bastante larga por arriba y tenemos una divergencia clara, sería bastante negativo.
El Nasdaq, pues fijaros, uno de los índices que ha caído con más fuerza. Hemos llegado a perforar incluso esta semana la media móvil de 70 sesiones y que verdad, que parecía que el lunes intentaba rebotar, pero rápidamente volvimos a corregir. Ya sabéis la fuerza que tienen las 7 magníficas en este índice bastante alta, lo han pasado mal, no han conseguido rebotar como otras acciones y la caída ha sido importante. Podríamos decir, esto pinta mal, ha perdido la media 70, el viernes lo ha conseguido superarla, parece que la hemos conseguido como resistencia, podemos ir corrigiendo. Ojito, aquí pasó lo mismo, ¿vale? Y luego, al final, la consiguió superar. La clave donde está, en ver que no perfora los mínimos que vimos la sesión del jueves. Que vemos incluso una pequeña corrección, pero no les perfora. Podríamos volver a superar la media 70 y continuar con el impulso. ¿El riesgo dónde estaría? En ver que perfora los mínimos que vemos el jueves. Eso daría continuidad a la corrección. ¿Y dónde nos podría mandar? Pues en un primer momento la zona de los 18.438 puntos. Y si ya perfora esa zona, ojito, porque ahí es cuando nos tendríamos que ir a buscar los antiguos máximos, en los 16.300. Y diríais, bueno, pero tenemos la media de 70 sesiones que puede actuar como soporte. Bueno, cuidado, sí que es verdad que el año pasado actuó como soporte en el mes de octubre, pero ojito, ojito con llegar a perforar o quizás seguir viendo corrección porque eso se podría empezar a calentar. Estoy notando bastante debilidad en acciones que están tirando muy bien del carro y fijaros el volumen de la caída está siendo bastante alto, a la altura también de la subida, es decir, está contrarrestando toda la subida. Ojito, con el volumen. Sí que es verdad que fijaros, el RSI ha sido muy alto en la subida y eso ¿qué nos puede indicar? Pues que aunque veamos una corrección más importante, incluso de irnos a los mínimos que veíamos en abril, muy cercanos a ese pullback que veríamos en los máximos de 2021, en la zona de los 16.700 puntos aproximadamente, pues cuidado porque el RSI tan alto nos va a indicar que todavía hay fortaleza en la subida a largo plazo. Y aunque viésemos una caída hasta esta zona, incluso por fuera de la media de 70, o quizás frenar ahí la corrección, quedaría muy cerca de ese pullback, fijaros, donde quedaría muy cerquita, luego podríamos volver a subir. ¿Por qué? Porque el RSI es muy alto, tiene mucha fortaleza. ¿Nos llevaría de nuevo a ver nuevos máximos? No lo sabemos. Lo que sí que está claro es que podríamos llegar a ver un rebote bastante importante. Vamos a ver también el gráfico mensual. Y fijaros cómo la vela que está dejando es muy fea. Es un claro rechazo, a ver, nuevos máximos y la caída pues, está siendo totalmente clara. Es una vela, como decimos, muy, pero que muy fea la que estamos viendo en el Nasdaq. Y en el SP, pues situación muy parecida. Sabéis que van muy a la par. En este caso sí que es verdad que no hemos visto perforar la media de 70, parece que justamente muy cercana a ella ha conseguido rebotar. Fijaros que teníamos un gap por aquí que ha actuado de momento como imán para luego desde ahí ver un rebote, pero fijaros cómo no hemos conseguido superar la media de 6 sesiones en el gráfico diario. Eso es negativo, porque anteriormente había actuado como soporte. Si ahora en los rebotes vemos que actúa como resistencia, lo que nos indica es que puede continuar la corrección. Y fijaros cómo la última subida del SP, vamos a ponerlo bien, vimos una divergencia clara entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, pues bueno, quizás nos anticipó que veríamos esa corrección. De momento es que está siendo una simple corrección, simplemente por sobrecalentamiento. No nos está marcando quizás ese escenario de esa hoja de ruta que decíamos donde podría caer con bastante más fuerza. Por lo tanto, pues bueno, ¿dónde llegaría el escenario más peligroso? Pues bueno, fijaros como la siguiente zona de soporte clave esté en los 10.000, en los 5.300 puntos. Es decir, yo creo que hasta ahí podríamos corregir y que simplemente fuera una corrección. Perderíamos la media 70, pero también la perdimos por aquí y luego nos recuperamos muy bien. ¿El riesgo dónde estaría? En perforar esa zona. Si perdemos la zona de los 5.300 puntos, no tenemos prácticamente nada, ninguna zona clara de soporte. Vamos a ver en los gráficos más mejor. Hasta el pullback que podríamos ver en los 4.900 puntos. Sí que es verdad que los 5.000 podría actuar como soporte, como zona psicológica, pero ojito porque la caída ya podría empezar a ser bastante fuerte. Y podríamos buscar ese pullback en los 4.800, 4.900 puntos. Además, fijaros cómo en el semanal se ve que hemos dado continuidad a esa divergencia que veíamos. Y pasa lo mismo que decíamos en el Nasdaq. El RSI ha estado muy alto. Es decir, aunque veamos una corrección muy fuerte, podría dar lugar a volver a la zona de máximos. Pero cuidado, porque eso no nos garantizaría dar continuidad a la tendencia alcista. Cuando analicemos todos los activos, como os digo, sacaremos todas las conclusiones para hilarlo
con esa hoja de ruta. Y en el gráfico mensual, fijaros, también seguimos teniendo esa divergencia que en mi opinión me parece bastante peligrosa. Por lo tanto, creo que debemos tenerlo en cuenta, más aún si vemos la clara vela de rechazo que estamos viendo este mes al buscar nuevos máximos históricos en el gráfico. Vamos con los siguientes de los activos. Aquí el VIX nos está dando bastantes pistas. Fijaros cómo se comporta de forma espectacular. Decíamos, ¿dónde está la clave? En superar la media de 200. Si superamos la media de 200, puede que llegue la corrección en el S&P 500. Fijaros, como sucedió exactamente igual en abril, superó la media de 200, volvió hasta ella, consolidó como soporte y vimos un nuevo impulso. Es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que al final de la semana hemos visto una corrección en el VIX. ¿Por qué? Porque el S&P 500, el Dow Jones se ha mantenido al alza. Entonces hemos visto que corregía el VIX, pero se mantiene muy cerquita de la media móvil de 6 sesiones, que parece que está actuando como soporte. Y fijaros lo que decíamos anteriormente, si supera la media de 200, ¿el objetivo dónde está? En la zona de 20-21, igual que vimos en el mes de abril. Por lo tanto, ojito, aquí le puede quedar subida todavía, para esta próxima semana. ¿Eso qué indicaría? Que podemos seguir viendo una corrección. ¿Eso dónde nos llevaría? Quizás a ver a los índices, el S&P 500, por ejemplo, llegar hasta esa zona de los 5.300, 5.350 puntos. Podrá ser, como decíamos, una simple corrección. ¿El riesgo dónde está? En que supere la zona de los 21 y se mantenga por encima. Eso nos llevaría hasta la zona de 31. Y eso es lo que nos marcaría que el resto de índices de Estados Unidos se van a ir a buscar ese pullback a los antiguos máximos que veíamos en 2021-2022. Sería un escenario muy, pero que muy negativo, que no está confirmado para nada, pero que quizás podríamos ahora tener en cuenta. Muy curioso lo que estamos viendo en el precio del petróleo, y luego veremos también el gas natural. Estamos viendo cómo se están desangrando poquito a poco las materias primas, es decir, están perdiendo esa fuerza que veríamos viendo durante los últimos años. El caso del petróleo, pues fijaros cómo parecía comenzar una tendencia bajista, luego la rompía, pero ya no tenía fuerza suficiente. Fijaros cómo no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente. Estamos viendo ahora mismo claramente un movimiento lateral. De momento se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones y mientras se mantenga sobre esa zona podemos seguir viendo movimientos en lateral de nuevo hasta la zona 86, 87 y vuelta para abajo. Es decir, podríamos ver una continuidad. Yo creo que si llega a perforar la media de 200 sesiones es cuando quizás podríamos empezar a corregir con más fuerza. Además, siendo de soporte importante estaría en los 77, ya por debajo de la zona de 80, y eso pues sería negativo quizás para mantener una subida en el petróleo. En el gas natural, fijaros, continúa la corrección. Decíamos, puede llegar hasta la media de 200 y luego continuar corrigiendo. Llegó hasta ella, aquí clara señal de debilidad, porque la consolidó 2 veces como resistencia, doble techo, y perdimos la media 70 y volvimos a corregir, es decir, movimiento de libro, lo que hemos visto en el gas natural. ¿Por qué es bastante curioso? Porque esto quizás es lo que estamos diciendo antes, que la inflación ya no es el principal problema que considera la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque está viendo cómo las materias primas se están desinflando y eso va a hacer que antes o después se acabe estabilizando la inflación si no pasa absolutamente nada. También se está diciendo que si ganase Trump van a empezar a poner aranceles, eso podría ser bastante negativo, pero ya quizás sería por estímulos diferentes por los que podría repuntar la inflación, no por las materias primas. Por lo tanto, pues bueno, si esto se mantiene así, va a hacer que la inflación esté totalmente contenida, es decir, lo tiene ahora mismo a huevo la Reserva Federal para bajar los tipos de interés, si el principal problema fuera la inflación. Pero como yo creo que ahora mismo lo que están considerando como su principal objetivo es la economía en sí, la tasa de desempleo, en ver que no se recaliente demasiado, que empiece a aumentar el desempleo, pues como están siendo un poquito peores los datos, pero no tan malos, como quizás ya para anticipar una bajada de los tipos de interés, pues en este momento están dando patadas hacia adelante. Veremos a ver qué acaba sucediendo esta semana. Vamos con el precio del oro. Fijaros, hemos visto un intento de romper los máximos, pero rápidamente ha vuelto a corregir con bastante volumen. Ojo, bastante volumen. Pero tenemos de momento esa media móvil de 70 sesiones que había actuado como soporte en el movimiento lateral. Decíamos que estaba clarísimamente el soporte y ahora pues nos estamos acercando hasta esa zona. Yo creo que si no perfora ahora mismo la media de 70, podemos seguir manteniéndonos al alza y continuar con la tendencia alcista. Aunque hubiésemos visto quizás una ruptura en falso, mientras se mantenga sobre la media de 70 va a ser positivo. El riesgo está en mantener la media de 70.
y quizás no habría que esperar la zona de 2300 para ver la señal negativa, porque es clarísimamente el soporte principal que tiene, fijaros. Por lo tanto, perforarlo creo que es una señal ya bastante negativa. Y vamos con el índice dólar, también bastante curioso, porque fijaros cómo lo que veníamos contando en los últimos meses es cuando el índice dólar se mantiene al alza, las bolsas caen. En un escenario en el que se han ido subiendo los tipos de interés y que se han mantenido los tipos de interés, eso se ha mantenido muy bien también, esa correlación entre subida del índice dólar y caída de las bolsas, o al contrario. Pero fijaros cómo ahora mismo esto ya se está empezando a desligar. ¿Por qué? Porque quizás el mercado ya está anticipando que es muy cercano esa bajada de los tipos de interés. Evidentemente, si se empiezan a bajar los tipos de interés en Estados Unidos, pues esto puede afectar al dólar con su pérdida de valor. Consecuentemente, que el índice dólar no consiga mantenerse al alza. Pero, fijaros, si vemos el gráfico semanal, de momento nos mantenemos sobre la media móvil de 70 sesiones, que podríamos decir que actúa como soporte anteriormente. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver, porque a partir de ahí luego tenemos la media 200, pero yo creo que esto ya se debilitaría bastante. Por lo tanto, cuidado con ese escenario, vamos a ponerlo bien, que veíamos anteriormente de cuando el índice dólar sube, las bolsas caen, porque eso ha funcionado muy bien en un escenario en el que los tipos de interés se mantenían al alza y luego veíamos que las bolsas caían o subían. Entonces, suben los tipos de interés, el índice dólar subía y veíamos como las bolsas caen, pero ahora que ese escenario va a cambiar o se espera que cambie, esta correlación se puede romper. Fijaros, se ve muy bien. Vamos a poner el gráfico semanal para que lo veáis bien. Y fijaros cómo, si nos vamos al año 2007, vamos a poner el mensual, se ve muy bien. Es decir, no coincide la caída de las bolsas con ese pico en el índice dólar, que es lo que podría, sino que llegó bastante antes. Fijaros como luego cayó la bolsa en el año 2007 ya, y también cayó el índice dólar. ¿Por qué? Porque se empezaron a bajar los tipos de interés. Por lo tanto, cuidado con esa correlación. Puede que ya no nos empiece a funcionar tan bien como lo estábamos viendo anteriormente. De ahí que estemos viendo cómo ha corregido el índice dólar. Parece incluso en el gráfico diario que se mantiene por debajo de la media de 200, pero eso es bastante negativo. Y aún así hayamos visto que las bolsas han corregido. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar y cómo lo podemos ligar todo lo que estamos viendo con esa hoja de ruta? Pues bueno, yo creo que si, por ejemplo, seguimos viendo en el IBEX 35, en el DAX, continuidad al movimiento lateral, incluso unas pequeñas correcciones, y vemos los índices en Estados Unidos que también da continuidad a una pequeña corrección, y para poner de referente al SP500 llegamos a los 5.300 puntos, a partir de ahí, si rebota y empieza a romper la tendencia bajista que llevamos viendo en las últimas semanas, pues esa hoja de ruta quizás se podría complicar. ¿Por qué? Porque para coincidir con esa hoja de ruta quizás deberíamos ver caídas más fuertes, que el mercado entrase en un pequeñito pánico de pensar no están bajando los tipos de interés y lo vamos a pasar muy mal, y que los datos económicos empiecen a ser bastante preocupantes. ¿Dónde cuadraría ya? Yo creo que no el 100%, pero empezaría a coger una probabilidad bastante alta esa hoja de ruta si vemos que empieza a corregir por debajo del SP500 en la zona 5.300 y nos vamos a buscar ese pullback que veíamos con esos máximos en 2021, 2022. Eso ya sí que cuadraría bastante. Y recordad que esa hoja de ruta nos llevaría a ese escenario más bajista, esa fase correctiva que duraría aproximadamente 1 o 2 años, como ya vimos quizás por el año 2007, porque lo que nos vendría a decir es que vemos ese pullback o esa vuelta a máximos anteriores, pero la situación económica ya no es buena, entraríamos en recesión económica y eso el mercado lo acabaría descontando con correcciones bastante importantes. Por lo tanto, pues bueno, mientras se mantenga en la zona actual, pues bueno, es una simple corrección por sobrecompra, no habría que entrar en pánico para nada, incluso llegar a la zona 5.300, 5.350, el SP500, pero sí que es verdad que si pierde esa zona, cuidado porque ya pasaríamos de una simple corrección a una caída bastante importante y cuadraría perfectamente con esa hoja de ruta que decíamos que podríamos ver caídas hasta mitad de agosto, a partir de repuntar ya pensando que se van a bajar esos tipos de interés en septiembre. Y cuando llegues a bajar de los tipos de interés, quizás ver las últimas subidas, ya a partir de ahí ver la corrección. Así que bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo, cada uno que saque sus propias conclusiones.
Y por último vamos con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Y creo que es de las veces que me habéis pedido acciones más interesantes, porque vamos a ver muy bien la situación que tenemos tanto en el IBEX 35 como me habéis pedido también acciones extranjeras de Estados Unidos que me parecen bastante interesantes para quizás notar esa sensación que hay ahora mismo en el mercado. Por lo tanto, como os digo, creo que va a ser una sección muy pero que muy interesante. Vamos a comenzar por la primera de las acciones y es el Banco Sabadell. Fijaros cómo habíamos visto una corrección, pero fijaros cómo al llegar a esa media móvil de 70 sesiones que podría actuar como soporte, volvió a repuntar muy bien. Nos hemos ido a marcar nuevos máximos crecientes y el movimiento que hemos visto en principio a finales de esta semana parece bastante positivo porque hemos visto una vuelta a la antigua zona de resistencia y parece que hemos vuelto a repuntar. Fijaros, y nos mantenemos sobre la media móvil y nos mantenemos sobre la media móvil de 6 sesiones. Esto es muy positivo y esto podría dar continuidad a la subida. Si perforamos la zona de máximos anterior, los 1,96, ¿dónde nos podríamos ir? A la media móvil de 70 sesiones de nuevo. Pero no pasaría absolutamente nada, simplemente podría ser una corrección después de toda la subida y mantener la tendencia alcista. El riesgo estaría, evidentemente, en perforar estos mínimos de aquí, la zona de 1,74. Eso nos podría llegar a hacer pensar que hemos visto una ruptura en falso por aquí y que la caída ahora podría llegar a ser bastante más importante para, cuidado, cerrar el hueco que habíamos dejado por aquí abierto, este gap que veíamos en abril y que se cerraría en la zona de 1,53. Por el momento podemos ser optimistas. Vamos a continuar con el BBVA, que después de ver esa corrección tan fuerte que nos llevó a romper la media móvil de 70 sesiones e irnos hasta la media de 200, como ya habíamos visto en marzo de 2023, decíamos que era donde nos podíamos ir como objetivo en la corrección, estamos viendo cómo ha vuelto a repuntar, es decir, está haciendo el camino para continuar la tendencia alcista como había hecho anteriormente. Esto ya nos va a asegurar que nos vamos a ir a máximos y lo superaremos. Pues bueno, hay que ir con calma. Yo creo que sí que es verdad que está haciendo bastante bien, incluso ha superado de nuevo la media 70, eso es positivo porque ahora actuaría como soporte, pero ojito, porque podríamos estar en un movimiento lateral todavía bastante más tiempo. Podríamos ir, ¿por qué no?, de nuevo a buscar los máximos en esa zona de los 11 euros, 10,50, 10,70 aproximadamente, pero eso no nos va a garantizar que ya del tirón nos vayamos a seguir marcando nuevos máximos históricos en la cotización del BBVA. Si perdiese la media 70, pues ojito, porque podríamos volver hasta la media 200. Y creo que, al igual que por aquí era necesario llegar hasta ella porque la subida había sido muy fuerte y necesitamos una corrección fuerte, ahora no lo necesitamos. Es decir, lo suyo sería no llegar a perforar ya la media de 70, o si la perforamos, un repunte rápido. Al igual que veíamos por aquí en 2023, fijaros. Podríamos repetir ese mismo movimiento. De ahí lo que digamos, que nos podemos ir de nuevo a de máximos, corregir, pero luego volver a continuar con la tendencia alcista. Lo está haciendo de momento bien la cotización del BBVA, es el camino que tiene que hacer para seguir con la tendencia alcista. Vamos a seguir con la cotización de CaixaBank. También fijaros cómo, al igual que el Banco Sabadell, ha conseguido marcar unos máximos crecientes después de la corrección que veíamos en el mes de junio. Se fue hasta la media de 70, parece que la que ha actuado como soporte en unos cuantos bancos y a partir de ahí ha vuelto a repuntar. ¿Tenemos divergencias respecto al máximo anterior? Pues en este caso no. Y eso es positivo. Además, fijaros, el RSI ha llegado por encima de la zona de 70. Eso indica que la fuerza es importante. No tanta como la que veíamos por aquí, pero eso nos va a indicar que aunque veamos una corrección, podemos intentar seguir mantenernos al alza y buscar una corrección o ahí buscar una divergencia quizás importante. De momento, vemos cómo se mantiene bastante bien. Hemos visto una corrección al final de esta semana, pero bueno, era normal. Después de esta subida importante que hemos visto, ahora hay que vigilar esta zona de aquí, de los 5,30, los antiguos máximos. Si no los perfora, podría ser un pullback hasta esa zona y continuar la subida. Incluso yo creo que si volvemos hasta la media 70 no pasaría absolutamente nada. De momento, como os digo, la corrección es totalmente sana, lo que hemos visto al final de esta semana y lo está haciendo bastante bien. Seguimos con Enagas. Fijaros cómo después de la caída tan fuerte que vimos en marzo y febrero, hemos conseguido de nuevo repuntar por encima de la media móvil de 200 sesiones y eso es positivo. Parece que se está intentando consolidar por encima de ella. Y si esto se mantiene, podríamos incluso volver a marcar la zona de máximos como objetivo. ¿Por qué? Porque habríamos hecho un doble suelo aquí clarísimo. Y lo tendríamos que proyectar
ese doble suelo de nuevo a la zona de máximos cerca de los 17. La confirmación de que podríamos llegar hasta ahí estaría superando esta zona de aquí, en los 15.50, que es su resistencia ahora más importante que podríamos llegar a tener en el gráfico. De momento, como decimos, tiene que ir pasito a pasito y lo está haciendo también bastante bien. Seguimos con Gestamp. Fijaros cómo parece que la tendencia bajista se sigue manteniendo, pero sí que es verdad, esa tendencia bajista a largo plazo, pero fijaros cómo ese suelo también se sigue manteniendo en la zona de los 2.64. Y como decíamos ya por aquí, pues bueno, ese suelo nos permite seguir viendo rebotes. Y fijaros cómo la verdad es que esos rebotes cada vez están teniendo máximos decrecientes. Eso no es buena señal. Ahora que estamos en esa zona, ¿dónde podríamos tener el objetivo? Quizás en cerrar el gap que tenemos por aquí, en los 2.85. Pero cuidado, porque se está convirtiendo en un soporte muy importante. Y eso siempre es un arma de doble filo, porque desde ahí podríamos ver un suelo quizás para ver un repunte más fuerte y superar esa media 70 que parece que está siendo su resistencia más importante en el gráfico. Pero cuidado, porque si llegase a profundizar la zona de los 2.65, la caída podría empezar a llegar a ser bastante más fuerte. Fijaros en el semanal, se ve muy bien el soporte en esta zona. Y es que a partir de ahí no tenemos nada importante como soporte hasta la zona de los 2 euros. Por lo tanto, ojito con ese arma de doble filo, como decimos. Vamos con Inditex. Fijaros cómo está ahora mismo en ese soporte tan importante que veníamos diciendo, esa media móvil de 70 sesiones, que en toda la subida ha estado muy bien como soporte. De momento, pues bueno, una simple corrección. Y mientras se mantenga sobre la media de 70, fijaos cómo nos hemos ido a cerrar también el gap que tenemos por ahí, pues no pasaría absolutamente nada. Podríamos dar continuidad a la subida. Fijaros como por aquí, es verdad que el repunte ya no hemos marcado un máximo creciente, eso puede ser una señal de debilidad, pero fijaros cómo también lo vimos por aquí. Luego volvió hasta la media 70 y continuó con el impulso. Por lo tanto, yo creo que la conclusión es clara. Mientras se mantenga sobre la media 70, creo que podemos estar en calma. El riesgo estaría en perforarla. Si la perfora, ojito con irnos hasta esta zona, a cerrar el gap. Entre los 40,39 y los 41,50. ¿Dónde está este gap que tenemos por aquí? Además, ahí también se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. ¿Eso ya nos va a significar poner fin a la tendencia alcista? No, evidentemente no. Fijaros también en 2023 se acercó hasta la media de 200 y volvió a repuntar. Y fijaros cómo, curiosamente, pasó lo mismo. Teníamos un gap por aquí y se fue hasta esa zona, hasta la zona del gap. Y a partir de ahí repuntó de nuevo. Es decir, es el escenario al que nos podríamos enfrentar si perdemos ahora mismo la media móvil de 70 sesiones. Por el momento, como nos mantenemos sobre ella, el escenario más probable es que continuemos al alza. Les gustaría si la perdemos. Vamos con Mafre. Hemos visto una subida muy fuerte en la sesión del viernes, pero fijaros cómo no ha conseguido superar ese techo que tenemos clarísimamente muy cerquita de la zona de 2.30, 2.28 aproximadamente, y ahí va a estar la clave. Porque lo que podemos estar viendo ahora, en los últimos meses, este mes de abril, puede ser un movimiento de consolidación de toda la subida, como puede ser un movimiento de distribución. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues está clarísimo. Cuando se rompa el lateral, si vemos que lo hace por la parte alta, va a ser muy positivo porque ha sido un movimiento de consolidación de toda la subida y nos quedará gasolina para mantenernos al alza. Pero si es por la parte baja, cuidado porque perforaría la media 70, probablemente también la media móvil de 200 sesiones, que no la ha perdido en toda la subida, que venimos viendo desde el año 2022, y sería un movimiento claro de distribución que nos podría indicar que toda la tendencia alcista está verdaderamente en riesgo. Vamos a continuar con OHL. Es una de esas acciones que seguimos a diario, lo que pasa es que como hemos estado parados, pues no la hemos analizado, pero lo decíamos. Si perfora la media 200 y de 70, y además, fijaros que la hemos leído como resistencia, lo más probable es que volvamos a los mínimos que teníamos en abril. Nos hemos ido hasta ahí. Clarísimamente, es que no había nada por el camino, es que íbamos a llegar hasta esa zona. Ahora parece que está actuando como soporte, y eso es buena señal. ¿Qué nos podría dar pie si vemos un rebote? Pues bueno, irnos a buscar la media 70, incluso de nuevo la media 200, y cerrar el gap que tenemos por aquí. Pero cuidado, porque la conclusión que podemos sacar de todo el movimiento que llevamos viendo desde abril es que ha sido un nuevo impulso como el que hemos visto anteriormente y a partir de ahí ha vuelto a la zona de mínimos y cuando hemos visto eso anteriormente ha dado lugar a dar continuidad a la larga tendencia bajista. Por lo tanto, aunque ahora sí que es verdad que estamos en una zona idílica para ver un rebote, ojito porque luego podríamos corregir. Y vamos a dar un detalle muy curioso, seguro los que veáis los análisis diarios sabréis que lo he comentado bastantes veces. Está siendo muy curioso. Hay acciones chicharros o acciones más pequeñas, como por ejemplo OHL,
Solaria, que están realizando los movimientos contrarios que estamos viendo en los bancos. Parece que el dinero principalmente ha estado en el sector bancario, y cuando hemos visto subidas dentro del sector bancario, este tipo de acciones más pequeñas se han caído un poquito o se han echado hacia atrás. Y luego, cuando hemos visto correcciones en los bancos, hemos visto cómo estas acciones subían. ¿Por qué? Porque vemos también esa rotación, al igual que estamos viendo rotación de dinero en Estados Unidos, también estamos viendo dentro de España. Cuando se considera que los bancos están un poquito sobrecomprados, sale dinero. ¿De dónde va? A acciones como esta, quizás más pequeñas, que parece que se han quedado un poquito más atrás. Es que está siendo totalmente clarísimo el movimiento. Vamos a seguir con SACIR. Fijaros cómo hemos visto una corrección que de momento podemos decir que no ha llegado la sangre al río. ¿Por qué? Porque aunque hemos perdido la media 70, que había actuado como soporte anteriormente, no hemos perforado la media de 200. Y yo creo que seguimos manteniendo la tendencia alcista, por lo que hayamos visto una caída muy fuerte, no ha perforado el mínimo anterior, que estaría por aquí los 2,96, todavía bastante lejos. Por lo tanto, podría ser una continuidad de la subida. Quizás nos deberíamos empezar a preocupar si pierde la media de 200 o incluso la zona de los 3,15. Ahí sí que sí, porque además este suelo, que parece que se está formando por aquí, lo romperíamos. Claro, es que fue un suelo muy parecido al que habíamos por aquí también. ¿Vale? Por lo tanto, mientras no perfore esa zona, yo creo que podemos estar tranquilos. Una corrección importante porque hemos visto una subida muy fuerte, pero podemos continuar con la tendencia alcista. El riesgo estaría en perforar la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Y vamos con las acciones ya que no son españolas. Comenzamos con el France. Fijaros la larguísima tendencia bajista. Hace unas semanas, un mes aproximadamente, me comentabais que cómo era posible que estuviésemos batiendo récords de turismo en Europa y que haya acciones como IAG que no levanta cabeza, Air France que mantiene una larga tendencia bajista. ¿Qué sentido tendría? Pues bueno, ya lo decía, a lo mejor no es oro todo lo que reluce y a lo mejor sí está habiendo un boom del turismo, pero a lo mejor los márgenes que llegan a tener estas empresas pues no es tan alto como podría ser anteriormente. Antes fijaros que coger un vuelo era muchísimo más caro de lo que es ahora mismo. Ahora mismo yo creo que la competición que está habiendo entre diferentes aerolíneas pues está siendo muy importante y eso ha hecho que acaben bajando los precios y eso evidentemente yo creo que ha reducido bastante sus márgenes y a lo mejor pues puede estar ahí la historia de por qué si estamos batiendo récords de turismo hay acciones como esta que deberían beneficiarse que seguimos la tendencia bajista. Pero bueno, vamos a verla en el análisis técnico y fijaros cómo parece que estamos en un soporte claro en la zona 7,92. A partir de ahí, al igual que decíamos en el mes de junio cuando analizamos por última vez, podemos ver un repunte a la zona de los 9,12, que es una antigua zona de soporte, fijaros, y que ahora podría actuar como resistencia. Además ahora, pues podríamos llegar a esta zona y chocar contra la media 70, como ya hemos visto anteriormente en alguna ocasión. Por lo tanto, pues bueno, parece un soporte bastante fiable y si superase esta zona de aquí en el más corto plazo, perdón, por aquí, que es donde hizo máximos el viernes, nos daría la señal de que podemos ver ese rebote hasta la zona de los 9,12. Seguimos, fijaros, acción muy alcista, muy alcista. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Pues bueno, fijaros cómo hemos superado quizás la resistencia que tenemos por aquí, en los 2,82. Fijaros, y ahora el objetivo podría estar por aquí, cerca de los 300. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un gap pendiente de cerrar. Es decir, estamos viendo un rebote, un impulso muy fuerte después de una larga tendencia bajista. Comenzó el rebote en mayo de este año, pero ojito, porque nos podemos estar acercando al final del rebote. Y además, fijaros cómo tenemos una divergencia. Con la última subida, parece que va a seguir subiendo, porque estamos viendo cómo el volumen está siendo alto todavía y ha cerrado prácticamente en máximos la sesión del viernes. Por lo tanto, ese objetivo podría estar, como decimos, en la zona de los 300. Ahí a lo mejor es cuando podemos llegar a ver la corrección y ahí tendríamos que ver si hemos puesto punto y final o no. ¿Cómo lo sabríamos? Pues bueno, yo creo que si luego acaba perforando esta zona de aquí, donde tenemos la base del gap, el techo del gap, mejor dicho, pues nos indicaría que hemos llegado al final de la subida y podría llegar una corrección más importante. Si vemos que se mantiene por encima de esa zona, incluso de los 282, podríamos continuar con el impulso por encima de los 300. Y vamos con unas sensaciones muy interesantes, las que me habéis pedido esta semana, que es Louis Vuitton. Fijaros, gráfico semanal, ahora mismo donde estamos, media móvil de 200 sesiones. Si echamos la vista atrás, en todo el tiempo que podemos ver,
de la cotización de Louis Vuitton en toda la tendencia alcista se ha mantenido sobre la media móvil de 200 sesiones. Es decir, podríamos pensar que estamos en un punto idílico para entrar dentro de la cotización de Louis Vuitton, al igual que vimos en el año 2020. Fijaros, la última vez que tocó la media 200. Pero, ojito, porque aquí hay que hacer una doble lectura. Fijaros cómo vimos una caída bastante importante durante el año 2023, hizo un doble suelo y volvió a repuntar. En este doble suelo, la clave era que al repuntar consiguiésemos superar la zona de máximos anterior, pero no consiguió hacerlo. Y fijaros cómo vimos un ataque a máximos fallido y volvió la corrección. ¿Dónde estamos ahora mismo? La media 200 y los mínimos que veíamos anteriormente. Esto, en un gráfico semanal, es una clara señal de debilidad. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo no consigue superar los máximos anteriores y hemos vuelto a caer con bastante fuerza al suelo anterior. Y aunque estemos en una zona que parece idílica para entrar, porque es un soporte que no ha perdido en toda la tendencia alcista, ojito con la señal de debilidad que nos está dejando el gráfico. Y ojito, porque en esta subida el volumen fue muy bajo, fue decreciente, y ahora el volumen está siendo bastante más alto. Ojito, ¿eh? Aquí no es oro todo lo que reluce. En el gráfico diario, pues fijaros, se ve muy bien, hemos cerrado el gap que teníamos por ahí y hemos vuelto a ese suelo, clarísimo. Si perfora esta zona, siguiente zona de soporte estaría por aquí, en los 582 y por debajo en los 522. ¿Es una zona idílica para el rebote? Sí, y quizás la podemos ver en el corto plazo. Podemos ver un rebote perfectamente hasta la media de 70. Cerrar el gap que hemos dejado por aquí, puede llegar a pasar perfectamente. Pero eso no nos va a marcar o nos va a cambiar la clara señal de debilidad que hemos visto por aquí. Es decir, aunque en el corto plazo pudiésemos ver un rebote, ojito, porque en el medio y largo plazo creo que se están empezando a ver señales bastante importantes de debilidad. Y no solo en Louis Vuitton, en McDonald's pasa exactamente lo mismo. Fijaros como en este caso conseguimos marcar un nuevo máximo histórico en el repunte que veíamos a finales de 2023 y principios de este año, pero de nuevo hemos vuelto a corregir con mucha fuerza. ¿Dónde estamos? También en la media móvil de 200 sesiones. Sí, verdad que en 2022 la perforó, en 2020, perdón, pero nunca más la ha perforado. Y eso es muy mala señal, que estemos ahí. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto, después de haber visto un intento fallido de superar los máximos anteriores. Y además, tenemos una divergencia, que ya habíamos comentado en el gráfico mensual. Eso es muy feo, muy feo. ¿Y qué decíamos de McDonald's? Decíamos que aquí habíamos visto una divergencia igual, pero no había perforado el suelo clave, que estaba a los 222, 220 aproximadamente, y había repuntado de nuevo. Ahora sí, ojito, esto está pasando ahora. Y eso es muy mala señal. Si seguimos viendo nuevas caídas las próximas semanas, ojito, porque quizás sea embarrarse un poco, pero podríamos estar al final de toda la tendencia alcista de este ciclo que lleva desde 2007, que estamos viendo en la cotización de McDonald's. No me está gustando nada lo que estamos viendo. ¿Que hemos visto divergencias antes? Sí, por aquí y por aquí. Pero estamos rompiendo el suelo de la divergencia. Y eso no había pasado antes. A cierre, fijaros. Mensual. Eso es muy mala señal. Y fijaros el aumento del volumen. Con respecto a lo que veíamos en los anteriores meses. Es que no se había visto ese volumen. Por lo tanto, pinta muy, pero que muy mal. Seguimos con Nike. Nike ya lo habéis visto en las últimas semanas. Hemos visto caídas muy fuertes después de esa presentación de resultados, ese profit warning que hicieron. Y, pues fijaros, se ve en el gráfico semanal. Fijaros, el deterioro es totalmente evidente. Y me parece que estamos dentro de una clara tendencia bajista en largo plazo ya desde 2021. En este caso no se ha recuperado. Vimos un rebote y ya está. El gráfico mensual será mejor aún. Rebote y sigue marcando los máximos decrecientes. Fijaros, en Nike, más de lo mismo. Media 200 sesiones. ¿La hemos perforado alguna vez en la historia de Nike? No, no podemos ver. Es decir, estaríamos en un punto totalmente clave en la cotización de Nike. Un punto donde podríamos pensar que va a hacer suelo, porque es la media de 200, pero ojito, fijaros la caída con volumen, y no solo el mes anterior, este volumen ha aumentado aún más con la caída. Es decir, ojito, esto tiene muy mala pinta a medio y largo plazo, y fijaros que estamos hablando de acciones muy, pero que muy importantes, tanto en Estados Unidos como en el caso de Louis Vuitton en Francia. Gráfico diario, pues fijaros, vimos una caída muy fuerte y parece que estamos haciendo un suelo ahí,
decreciente. El RSI parece que nos marca divergencia, es decir, no habría que descartar un rebote en el corto plazo, quizás hasta la zona de 78, por ahí, donde empezó el gap, es decir, la zona 78-79 dólares aproximadamente. ¿Podemos ver más allá el rebote? Pues bueno, cuidado porque el abrazo que está formando las bandas de Bollinger es totalmente evidente y cuando se produce eso es muy complicado que rebotemos con bastante fuerza. Por lo tanto, pues no me da la señal o no me da la sensación de que ni vayamos a ver una subida muy fuerte ni vayamos a corregir de momento bastante fuerte. Lo normal es ver ese abrazo, movimiento lateral, se van estrechando las bandas de Bollinger en un movimiento lateral y luego ya a partir de ahí vemos ese movimiento, ya sea al alza o a la baja. Es lo que tenemos en el gráfico diario, mensual y en el semanal. Como habéis visto, pinta bastante mal la cotización de Nike. Y vamos con Visa. Yo creo que es la dueña y señora del consumo en Estados Unidos y seguramente en gran parte del mundo junto con Mastercard. Y fijaros cómo ya, también, fijaros cómo las últimas acciones las hemos cogido en perspectiva semanal y mensual porque, como os decía, creo que son muy, pero que muy representativas del mercado ahora mismo. Fijaros cómo Visa, estamos ya en una clara tendencia bajista desde marzo de 2024. Ahora mismo estamos en una zona que actúa muy bien como soporte, que es la media 70. Y desde ahí parece que ha empezado a rebotar. Y si no la perforase, no pasaría absolutamente nada. Incluso podríamos llegar a ver un pullback a los máximos anteriores. Nos lo podríamos llegar a permitir, porque anteriormente hemos visto cómo ha perdido la media 70 y ha vuelto a repuntar. Está a los 2.45, en esa zona. El riesgo donde está en perforar la media 200, que es así que no la ha perforado con claridad nunca. Cuando la ha perforado, como vimos en 2022, rebotó con muchísima fuerza. Esto es una señal bastante fea, que Visa caiga así, porque como os digo, Visa es la que marca quizás el consumo a nivel mundial. Y veamos este deterioro, quizás nos marca que si se reduce el consumo, a lo mejor la recesión llega a estar cerca. Y en el mensual, fijaros, también se ve muy bien la caída. Puede ser una simple corrección, una corrección importante, como quizá la que veíamos en 2021 o 2022, donde también parecía que podríamos entrar en una recesión. Fijaros como Visa lo marca muy bien. ¿Qué pasa? Que en 2022 no vimos una recesión al final, porque el consumo se recuperó bastante bien. Teníamos dinero ahorrado y nos lo gastamos todo. Y Visa le fue muy bien. Ahora hay miedo por aquí. Hay miedo, porque si el consumo se reduce muchísimo y hay una recesión, este tipo de acciones lo pasan muy pero que muy mal. Si no se consume, Visa gana bastante menos dinero. Y en el gráfico diario, pues fijaros como no pinta nada bien. La media de 200 lleva actuando como soporte desde noviembre de 2022 y ahora la hemos perforado. Podríamos ver un rebote hasta ella, consolidarla como resistencia y si eso pasa y volvemos a corregir y perforamos los 2.53, sería muy pero que muy mala señal. También os digo, si la rebotamos, superamos la media de 200, superamos la media de 70, pues colorín colorado, la corrección ya se habría acabado y ya está. El riesgo está en perforar la media de 200 y consolidarla como resistencia y seguir corrigiendo. Eso sería lo más negativo, pero si conseguimos rebotar con fuerza alza y superar la media 70 y la media 200 sería muy positivo. Yo creo que pondríamos fin a la corrección. Y vamos con Volkswagen. Y fijaros como en este caso hemos perdido la media 200, la hemos consolidado como resistencia y hemos vuelto a corregir. Y ahora estamos, parece que perforando también ese suelo que marcábamos en los 105. Eso es mala señal. Porque además parece que está actuando como resistencia esa zona. Porque a partir de ahí no tenemos ningún soporte, claro. Hasta la zona de los 96-97 aproximadamente. Y ahí estaría el primero de los suelos importantes entre el movimiento lateral. Fijaros. Vamos a hablar en gráfico semanal. Que llevamos viendo desde 2022. En esa zona de aquí. Si pierde esa zona, nos iríamos al suelo último del movimiento lateral, que estaría a los 90. Si los perfora, ojito. Fin del movimiento lateral y comienzo de una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, pues bueno, es la sensación que tengo ahora mismo en todas estas acciones. Podemos llegar a conclusiones de todas ellas y como veis, podemos estar en un punto en el que quizás ya hemos llegado al final de la corrección porque estamos en zonas de soporte muy importantes, pero como siempre decimos que estamos en estas zonas, ojito, porque si las perfora, daría lugar a una caída más importante y eso nos llevaría a ver caídas muy importantes en los índices, quizás a ver pullbacks a máximos que no veíamos desde hace un par de años atrás. Por lo tanto, pues bueno, os lo decía, era muy interesante esta semana la sección de sugerencias. Yo creo que, si la habéis visto entera, no ha defraudado a nadie. Y bien, hasta que llega el vídeo del resumen semanal de esta semana. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, yo creo que estamos acostumbrados en los últimos años a ver simples correcciones,
en los mercados y luego rápidamente se acaban recuperando. De hecho, podríamos decir que los últimos meses, creo que eran los últimos, no, más de los últimos meses, los últimos 19 meses o 18 meses creo que era, no habíamos llegado a ver una caída del más del 2% en Estados Unidos, en el S&P 500. Y eso era algo bastante extraño. Había sucedido en anteriores ocasiones, pero era bastante extraño. Esta semana lo hemos llegado a ver. Yo creo que el rebote que hemos visto, tanto en la sesión del jueves, que luego fue frustrado justo al final de la sesión, como el que hemos visto en la sesión del viernes, viene quizás por la idea de que, como ya hemos visto anteriormente, vemos una corrección, pero rápidamente nos recuperamos y seguimos manteniéndonos al alza. Corregimos un 3%, un 4% como muchísimo, ya ni te digo si llegamos a un 5%, y a partir de ahí seguimos manteniendo la tendencia alcista. Mientras esto se siga manteniendo, viva la fiesta. El riesgo donde está, que en una de esas nos pille el toro. Y cuando pensemos que va a rebotar de nuevo, venga una caída más fuerte. Eso podría llegar a ser bastante peligroso y eso podría llegar a provocar caídas bastante importantes y un escenario que no veíamos desde hace muchísimos meses, y eso es donde nos llevaría a ver esos pullback en los índices en Estados Unidos y quizás ver caídas también bastante importantes en Europa, y eso a la vez es lo que nos acercaría a ese escenario o esa hoja de ruta que venimos marcando durante los últimos meses y que parece que el mercado cada vez se va más acercando a ella. Pero ya lo sabéis, esto es la bolsa, esto es los mercados, esto puede cambiar todo de un día para otro, y esta semana tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Se espera que no cambie nada, esa es la previsión, pero ojito, porque ya hay voces, como hemos visto anteriormente, que dicen que porque no se pueden empezar a bajar los tipos de interés ya en julio. Eso aceleraría muchísimo esa hoja de ruta. Podríamos empezar a ver ahora esa última subida, probablemente estando tan cerca de la zona de máximos lo superaríamos con bastante alegría, y quizás esos datos negativos económicos tardasen un poquito en llegar todavía y alargase esa subida. Pero luego, si vemos que los datos económicos empiezan a ser realmente malos, esos datos del desempleo, es cuando vendría la caída más fuerte. ¿Cómo saldríamos, cómo nos olvidaríamos de esa hoja de ruta? Viendo subidas en las bolsas y viendo cómo los datos del desempleo no se están deteriorando como si se están deteriorando ahora. Eso es lo que cambiaría esa hoja de ruta. Pero mientras veamos que la inflación parece, entre comillas, estar controlada y que los datos del desempleo y que la economía se va enfriando, como hemos visto en algunos datos de los PMI en Estados Unidos y en Europa, esa hoja de ruta cada vez va ganando más fuerza. Así que bueno, ya teníamos ganas de volver con un vídeo al resumen semanal, comentar con todos vosotros la sensación que iba teniendo. Así que bueno, os voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.